Buenos días, chicos. Hoy os lanzo el cuarto vídeo de la serie de vídeos en los que comento el booklet de física del Bachillerato Internacional. Hemos visto ya unas cuantas cosas, hemos visto las fórmulas de mecánica, energías, y ahora tocaría, bueno, errores también, y ahora tocaría pasar a la parte de introducción a la termodinámica. Aquí tenéis dos subtopics que son Thermal Concepts y Modeling a Gas, ¿vale? En los que vemos que aquí hay dos fórmulas de cómo se calcula un calor, ¿vale? Ahora las comentaremos más detenidamente. Y aquí hay fórmulas relativas a los gases. Voy a empezar por aquí primero, ¿vale? Me parece un orden más lógico empezar hablando de los gases y luego ya hablar del calor, que no al revés. Entonces, bueno, muy brevemente las comento y ahora las vemos con más profundidad y vemos las cosas que necesitáis para poder utilizarlas con eficiencia. Esta fórmula de aquí es la presión. La presión sabemos que es un cociente entre fuerza y área o superficie, ¿vale? Es decir, la presión se mide en newton partido por metro al cuadrado, que recibe una unidad que lleva el nombre de Pascal, ¿vale? La siguiente que tenéis aquí es cómo se calcula el número de moles. El número de moles se calcula multiplicando el número de moléculas entre un numerito que es una constante que la tenéis aquí arriba en los datos, que es el número de Avogadro, ¿vale? El número de Avogadro, ya hablaré de las constantes más detenidamente, no me paro ahora, pero el número de Avogadro es 6,02 por 10 elevado a 23. Eso por una parte. Luego también tenemos, como vemos aquí, la ecuación de los gases, que ahora la destriparemos, P por V igual a NRT, esta es la ecuación de los gases ideales. El cálculo de la energía cinética de un gas a partir de su temperatura. Aquí K sub B sería la constante de Boltzmann, que es otra constante que tenéis aquí arriba y que se puede calcular como R partido por N sub A. Y luego estarían las fórmulas del calor. Esta es la fórmula del calor para calcular pues, el calor transferido o absorbido cuando hay un cambio de temperatura. Y aquí abajo sería el calor absorbido o transferido cuando hay un cambio de fase. ¿Vale? Vamos a explicarlas con un poquito más de detenimiento. Os voy a compartir mi pizarra, en el que ya tengo aquí preparadas las cosillas. Y bueno, lo primero que quiero que veáis o que sepáis es la distinción entre el calor y la temperatura. No me voy a parar mucho porque estos vídeos no están pensados para que sean vídeos de teoría pura, sino repaso. Pero muy brevemente, ¿qué es el calor? Bueno, el calor es una forma de energía, muy importante, ¿vale? Es una forma de energía, es decir, es un flujo de energía. Y es un flujo de energía que aparece entre dos cuerpos que están a distinta temperatura. Ya hemos visto distintos tipos de energía en mecánica y ahora aparece en termodinámica una nueva que es la asociada a un cambio de temperatura. Entonces, cuando yo pongo en contacto dos cuerpos que están a distinta temperatura, se establece un flujo de energía entre ellos y ese flujo de energía se le llama calor, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es la temperatura a su vez? Pues la temperatura es una medida de la energía que tienen las partículas a nivel microscópico, ¿vale? Muy importante. Esa energía cinética, nos dice la teoría estadística molecular, se puede calcular, y esto lo tenéis en el booklet, lo acabáis de ver, se puede calcular como 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura, ¿vale? A su vez esta constante de Boltzmann, aunque la tenéis en el booklet, está bien que sepáis que es el cociente entre la R, que es la constante universal de los gases, se llama, y el número de Avogadro. Ambas son constantes que tenéis tabuladas en el bucle, pero igualmente os las he puesto aquí arriba, ¿vale? R en el sistema internacional vale 8,31 julios partido por mol y por Kelvin, y en SUA vale 6,022, bueno, 6,02 en realidad, por 10 a la 23 partículas por mol, ¿vale? Importante que las conozcáis, sobre todo las unidades, aunque os las den en el booklet, porque en el paper 1 os pueden hacer preguntas sobre sus unidades, ¿vale? Entonces, bueno, esta igualdad y esta de aquí son básicamente la misma, simplemente aquí la K sub B está puesta como es repartido por N sub A. Y entonces vemos que hay una relación de proporcionalidad directa entre la energía cinética de un gas y su temperatura, muy importante, ¿vale? En muchos problemas os pedirán que calculéis la velocidad que lleva una partícula de un gas. Entonces, simplemente cogéis esta expresión, o esta, da igual, y la igualáis a la fórmula de la energía cinética, que básicamente es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y de aquí podríais despejar ya la V de ese gas, ¿vale? Aquí la M que habría que poner, pues evidentemente es la masa de esa partícula. Si es una molécula de hidrógeno, pues habrá que poner la masa de esa molécula de hidrógeno. Si es una molécula de, yo qué sé, de nitrógeno, pues habrá que poner la masa de esa molécula de nitrógeno, ¿vale? Y para calcular esa masa de una molécula, para calcular la masa de una molécula lo que tenéis que hacer es dividir la masa molar de la sustancia entre el número de Avogadro, ¿vale? La masa molar es la masa de un mol de moléculas de esa sustancia, ¿vale? Entonces eso se consulta en la tabla periódica o en el examen os lo darán. Por ejemplo, si yo quiero calcular
lo que pesa un átomo de hidrógeno, lo que en química se conoce como unidad de masa atómica, pues tendría que dividir la masa de un átomo de hidrógeno, y un átomo de hidrógeno pues pesa 1, ¿vale? Pesa una unidad de masa atómica, pero en masa molar pesa 1 gramo partido por mol. Entonces tendría que dividir 1 por 10 a la menos 3 kilogramos, porque importante, hay que ponerlo en kilogramos. Aquí en física trabajamos todo en el sistema internacional, ya sabéis. Entonces habría que dividir 1 por 10 a la menos 3 kilogramos entre el número de Avogadro. Es decir, habría que dividirlo entre 6,02 por 10 elevado a 23, ¿vale? Y esto sería la masa del átomo de hidrógeno, que si lo hacéis queda aproximadamente 1,67 por 10 elevado a menos 27, que efectivamente es lo que pesa aproximadamente un protón, ¿vale? Es la masa del protón promedio. Bueno, no voy a parar mucho con esto porque son cosas de química, pero bueno, sí que está bien que recordéis cómo se pasa de gramo a mol, cómo a partir de los moles se calculan las moléculas, por ejemplo, o los átomos, o lo que sea, ¿vale? Entonces es muy sencillo, os he puesto aquí un cuadrito abajo. Si yo quiero pasar de masa a mol, lo único que tengo que hacer es dividir por la masa atómica, bueno, por la masa molecular de la sustancia en kilogramo partido por mol, ¿vale? En realidad esta fórmula, o sea, esto de aquí, lo que hace es tener en cuenta a esto de aquí, ¿vale? Es esta fórmula, que en realidad no deja de ser otra cosa que esta formulita de aquí, ¿vale? Bueno, perdón, esta formulita de aquí es la siguiente, la que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, bueno, si yo quiero pasar de gramo a mol, divido entre la masa molar de la sustancia. Si quiero pasar de mol a gramo, bueno, a kilogramo, mejor dicho, multiplico por la masa molar de la sustancia, ¿vale? Y esa masa molar, insisto, tiene que estar en kilogramo partido por mol. Si quiero pasar de mol a molécula, tengo que multiplicar por el número de Avogadro, ¿vale? Importante. Si quiero pasar de molécula a mol o quiero devolver de molécula a mol, pues tengo que dividir entre el número de Avogadro, ¿vale? Esto podría resumirse diciendo que el número de moles es igual al número de moléculas entre el número de Avogadro. Que ahora sí, esa es la fórmula que tenéis representada precisamente aquí, ¿vale? Bueno, está bien que estas cosas las practiquéis. Haré algún ejemplo, ¿vale? Subiré algún vídeo resolviendo algún ejemplo de esto, pero bueno, importante que esto lo conozcáis. Se supone que es algo que ya deberíais de saber cuando llegáis aquí, pero bueno, no está de más repasarlo. Siguiente cosa importante o punto importante, gas ideal y sus leyes. Bueno, un gas ideal, esto lo preguntan muchísimo en los exámenes, muchísimo, de verdad. O sea, es una pregunta súper importante. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es un modelo, ¿vale? Es un modelo. En física se trabaja mucho con modelos. Un modelo es una descripción de la realidad que cumple ciertas características. Entonces, en el caso de un gas ideal, lo que se asume es que tenemos un gas constituido por partículas muy chiquititas, de tamaño muy pequeño, que se están moviendo a altas velocidades, ¿vale? Y como se están moviendo a velocidades tan altas, se pueden despreciar las fuerzas de atracción intermolecular que aparecen en ellas. Las fuerzas de atracción intermolecular son aquellas que aparecen entre dos moléculas debidas a diferencias de carga, bien sean puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, etc. La gente que estudia química esto lo ve con más detenimiento. Vale, entonces, bueno, el primer punto sería pues, que entre las moléculas de un gas ideal no hay fuerzas intermoleculares, o al menos no las hay de forma apreciable. El segundo punto es que el tamaño de la partícula es despreciable en comparación con la distancia entre ellas. Es decir, que las partículas se modelizan como si fueran prácticamente puntos, ¿vale? Y eso hace que ocupen todo el volumen del recipiente que las contiene. Cuando ocurre un choque, bien sea con la pared del recipiente o entre dos moléculas, que eso es lo que da lugar al concepto de presión, por cierto, aquí lo que tendríamos es un choque elástico, ¿vale? Un choque elástico significa pues, que no se disipa energía, que no se pierde energía. Y bueno, el modelo de gas ideal es bueno generalmente para buena parte de los gases que se encuentran a altas temperaturas y bajas presiones, ¿vale? Porque alta temperatura implica alta velocidad y baja presión implica que los gases se pueden mover con cierta libertad, ¿vale? Entonces, bueno, no me enrollo mucho porque aquí hay cosas que yo imagino que sabéis. La ecuación constitutiva de los gases es P por V igual a N por R por T, ecuación clásica que ya lleváis utilizando desde la ESO incluso. Si estáis en el sistema internacional, es importante que sepáis que vais a trabajar con ella en el sistema internacional. Lo digo porque en el bachillerato convencional se trabaja con unas unidades raras de atmósfera por litro partido por mol y Kelvin,
Y aquí es importante que sepáis que la R, si se trabaja en el sistema internacional, tiene ese valor de 8,31 que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, si trabajáis en el SI, es importante que la presión vaya en pascales, ¿vale? Si por alguna circunstancia os dirán atmósferas, pues una atmósfera son 100.000 pascales o 10 a la 5 pascales, creo que lo tenéis en el booklet esto. El volumen tendría que ir en metros cúbicos, ¿vale? Es decir, metro por metro por metro. N es el número de moles, que esto sí es sistema internacional, y la temperatura tendría que ir en Kelvin, para pasar de Kelvin a, perdón, de grado centígrado, en caso de que el dato os lo den en grados centígrados, a Kelvin, lo que se hace es sumar 273,15, ¿vale? Entonces, de esta ecuación constitutiva, de la ecuación de los gases ideales, se deducen otras tres leyes que históricamente fueron anteriores a ella. De hecho, el procedimiento de demostración fue a la inversa, aunque yo aquí por fines didácticos lo estoy haciendo al revés. Estoy partiendo de la ecuación más general y destripando las leyes más particulares, ¿vale? Fijaos en una cosa, la demostración de estas tres leyes es relativamente sencilla. Imaginaos que yo en esta ecuación despejo la temperatura y la paso al lado izquierdo. Entonces me quedaría P por V partido por T es igual a N por R. Y N por R, si estamos trabajando para un mismo gas, es constante, ¿vale? Porque R es constante y N es el número de moles del gas. Si yo no estoy trabajando con un gas distinto, pues este producto, lógicamente, se va a mantener a lo largo del tiempo. Es decir, yo podría decir que P por V partido por T se mantiene. Y decir que P por V partido por T se mantiene es lo mismo que decir que P1 por V1 entre T1 es igual a P2 por V2 entre T2. Aquí lo que estaríamos comparando serían dos estados distintos del mismo gas. Entonces, esta ecuación ya en sí misma es relevante, la podéis utilizar, pero a su vez en muchos problemas ocurrirá que alguna variable sea constante, ¿vale? Por ejemplo, si la temperatura es constante, quiere decir que T1 y T2 son iguales. Entonces las puedo tachar. Si T1 y T2 son iguales, yo las puedo tachar y obtengo una fórmula, una ecuación, que es esta de aquí, que es que la presión por el volumen en el estado 1 es igual a la presión por el volumen en el estado 2. P1V1 igual a P2V2, que se le llama a esta ecuación ley de Boyle, ¿vale? Y si la representamos en un diagrama VP, lo que tendríamos es una relación inversa entre la presión y el volumen. Básicamente lo que significa esto es que cuando la temperatura se mantiene constante, si la presión del gas aumenta, significa que el volumen del recipiente ha tenido que disminuir. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente las partículas del gas, si yo las encierro en un volumen más pequeño, van a presionar con más fuerza contra las paredes del recipiente, que es lo que significa el concepto de presión, ¿vale? ¿Qué pasa si lo que se mantiene constante es la presión? Bueno, si se mantiene constante la presión, lo que tacharíamos aquí sería la P, las dos P's en los dos lados, y entonces, pues fijaos, si yo tacho las presiones, me queda otra ley, que es que V1 partido por T1 es igual a V2 partido por T2. A esa ley se le llama ley de Charles y establece una relación directa entre volumen y temperatura, ¿vale? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues aquí también está bastante claro. Si yo mantengo la presión constante, por ejemplo, dejo este cacharrito libre a la atmósfera, lo que va a ocurrir es que si yo aquí caliento y aumento la temperatura, pongo aquí un fuego, por ejemplo, y dejo que esto se pueda mover libremente para que la presión se mantenga constante, según vaya aumentando la temperatura, este émbolo se va a ir desplazando hacia arriba y va a ir generando que con el tiempo el volumen sea mayor, que se quede aquí arriba, ¿vale? Para que esas partículas tengan mayor libertad de movimiento. La última ley sería la que nos queda manteniendo el volumen constante. Si el volumen se mantiene constante, aquí tacharíamos esto con esto y nos quedaría que P1 partido por T1 es igual a P2 partido por T2, ¿vale? Y a esa ley se le llama ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac nos dice que, pues eso, P1 partido por T1 igual a P2 partido por T2. También establece una relación directa entre presión y temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si aumenta la temperatura y yo el volumen lo mantengo constante, es decir, aquí ahora en este recipiente pongo unos topes, imaginaos una olla a presión, y dejo que este émbolo, esta tapa, no se me mueva, y yo aquí empiezo a calentar, está claro que la presión va a aumentar, ¿vale? Esto es la más fácil de entender, yo creo. Si yo empiezo a calentar aquí, las partículas se van a mover con más velocidad, se van a mover más rápidamente, eso va a hacer que choquen más contra las paredes del recipiente y, en consecuencia, lo que va a ocurrir es que la presión va a ser mayor, que es lo que ocurre en el efecto de una olla a presión, ¿vale? Importantísimo, si usáis estas fórmulas, en la presión y en el volumen podéis trabajar en las unidades que os dé la gana, siempre y cuando las mantengáis en el lado izquierdo y en el lado derecho. O sea, podréis trabajar aquí, por ejemplo, con la presión en atmósferas, siempre y cuando aquí a la derecha también trabajéis en atmósferas, y con el volumen, por ejemplo, podréis trabajar en
mililitros, siempre y cuando aquí trabajéis en mililitros, no hay ningún problema. La única pega, la única magnitud con la que hay que tener cuidado es con la temperatura. La temperatura sí que tiene que ir obligatoriamente en Kelvin, ¿vale? En Kelvin, no en grados centígrados. Porque como los Kelvin se obtienen sumando, el factor de corrección no se va a cambiar si no lo hacemos nosotros, ¿vale? Entonces, muy importante, la temperatura en estas fórmulas en Kelvin. La presión y el volumen nos da un poco igual, siempre y cuando mantengamos en los dos lados las mismas unidades. Bueno, y pasamos ya al último punto, para no alargar demasiado el vídeo, que serían las leyes de calentamiento. Las leyes de calentamiento nos dicen que, básicamente, cuando yo aplico calor, la temperatura sube, como veis aquí, pero tenemos dos regiones bien diferenciadas. Tenemos una región en la que cuando yo caliento algo, la temperatura efectivamente sube de manera lineal, y luego tenemos regiones en las que hay un estancamiento y aunque yo aplique calor, fijaos, la temperatura se mantiene constante. ¿Por qué sucede esto? Bueno, estos llanos que veis aquí ocurren cuando hay cambios de estado, es decir, cuando una sustancia está pasando del estado sólido al estado líquido, por ejemplo, o del estado líquido al estado gaseoso, o al revés. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues la teoría cinética dice que es porque el calor que nosotros estamos utilizando se invierte íntegramente en cambiar, digamos, en destruir la red molecular de esa sustancia, ¿vale? Entonces, tenemos dos ecuaciones en función de que el calentamiento sea en un momento en el que hay cambio de fase o en el que no hay cambio de fase, ¿vale? Si no hay cambio de fase, ¿vale? Que sería la primera fórmula que tenéis aquí, el calor se va a calcular como el producto de la masa por el calor específico por la variación de temperatura. La masa tiene que ir en kilogramos, ¿vale? El calor específico es una constante que depende de la sustancia, que nos da información de lo fácil que es calentarla, y se puede medir en julio partido por kilo. Bueno, se puede medir en realidad, estas dos unidades son la misma, ¿vale? Pero bueno, a veces la veréis en julio partido por kilogramo y grado Kelvin, o julio partido por kilogramo y grado Celsius. Aquí da igual trabajar en Kelvin o en Celsius, ¿vale? Porque subir un grado Kelvin es lo mismo que subir un grado Celsius, comparativamente hablando. En química también se trabaja con ella en julio partido por mol. Pero bueno, aquí en física, en principio, trabajaremos con la masa, ¿vale? Como os pongo aquí, depende de la sustancia. No es lo mismo calentar aceite que agua, está claro. Cuanto más difícil es calentar un cuerpo, mayor calor específico tiene. Por ejemplo, el calor específico del agua es 4180 y el del aceite es 500 o algo así. O sea, es mucha diferencia. ¿Qué significa eso? Que el aceite se calienta mucho más rápido que el agua, ¿vale? Subir un grado centígrado a la temperatura del aceite es más sencillo que subir el del agua. Y el incremento de T es la diferencia entre la temperatura final y la inicial, ¿vale? Y aquí da igual que trabajéis en Kelvin o en Celsius. Como es un incremento, insisto, da igual que la temperatura vaya en Kelvin o en Celsius. ¿Qué pasa cuando hay cambio de fase? Bueno, pues con el cambio de fase no hay cambio de temperatura, pero sí que hay que aplicar calor porque hay que destruir esa red molecular. El calor se calcula de esta forma, se calcula multiplicando la masa del cuerpo, que queremos cambiar de fase, por otra constante, otro calor que se llama calor latente, que puede ser de fusión o de ebullición, en función de que estemos fundiendo o que estemos evaporando, ¿vale? Y cuidadito con las unidades, se mide en julio partido por Kelvin. Perdón, por kilogramo, julio partido por kilogramo, no en julio partido por kilogramo y grado Kelvin. Esto es una pregunta que hicieron una vez en el paper 1, en el test, y la gente se lía bastante. Bueno, no voy a hablar, hoy no voy a meter en profundidad con la termodinámica tocha, digamos, porque eso lo veremos más adelante, pero sí que quiero que conozcáis, para explicar ahora un tipo de problema muy habitual, sí que quiero que conozcáis, a ver si lo encuentro, termodinámica, la primera fórmula constitutiva de lo que veremos más adelante, que es esta de aquí, que es calor igual a incremento de energía interna más trabajo. Aquí está puesta de forma un poco peculiar, pero esa ecuación, que yo la voy a poner así, como incremento de energía interna igual a calor más trabajo, se le llama el primer principio de la termodinámica. Básicamente dice que la energía total que entra en un sistema puede hacerlo en forma de calor o en forma de trabajo. Entonces, cuando mezclamos agua, por ejemplo, a distintas temperaturas, o cuando realizamos en general un problema de mezclas, mezclar hielo con agua o hielo con vapor o lo que sea, ocurre lo siguiente, ocurre que no hay cambio de energía interna, ¿vale? Porque no hay, digamos, no hay trabajo neto externo aplicado al sistema, y entonces la variación de energía interna es cero y el trabajo también es cero porque no hay fuerzas externas. Entonces, cuando yo tengo un sistema aislado, ¿vale? Aquí esto significaría que el sistema está aislado.
y aquí no hay trabajo porque no hay fuerzas, ¿vale? Pongo por aquí sistema aislado y no fuerzas. Ocurriría que el calor total intercambiado en la mezcla es cero. Vale, entonces va a ocurrir lo siguiente, que el calor cedido por una de las sustancias más el calor absorbido por la otra va a ser cero. ¿Qué significa esto? Pues que la masa de uno de los cuerpos por su calor específico, por su variación de temperatura, más la masa del otro cuerpo por su calor específico, por su variación de temperatura, tiene que ser igual a cero. Si aquí hubiera si justo metiéramos una sustancia que se está evaporando, que se está fundiendo, aquí habría que meter la formulita del calor latente. ¿Vale? No me voy a parar ahora con ejemplos para no alargar el vídeo demasiado, pero bueno, subiré algún vídeo comentando algún ejemplo de estos de mezclas, de termodinámica. Y bueno, espero que estos vídeos os estén siendo útiles y nada, nos vemos para las siguientes entregas. Un abrazo a todos.